Perfecto. Pero bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy y por participar en esta charla que para mí de un gran interés, pero en realidad es un tema muy adecuado para el momento que estamos viviendo empresarialmente. En esta disrupción de tecnología, hemos invitado el día de hoy a uno de nuestros aliados estratégicos con un speaker excepcional, una trayectoria muy admirable. Ella es Claudia Aparicio. Claudia, de formación es abogada, ¿no? De la Universidad Javeriana, pero igualmente con estudios en Francia, en la Universidad Cézanne de Francia, pero al igual ha participado en diversas universidades en Estados Unidos como Stanford, Harvard y Singularity University, al cual se unió hace unos años atrás. Claudia es una especialista en tecnología, en organizaciones exponenciales y todo lo que hemos visto en los últimos años de esta gran transformación digital. Al igual es consejera de varias empresas, pero creo que uno de los puntos más admirables es que es mentora de muchos startups. Su rol en Singularity University como Managing Director de Colombia, América Latina, ¿no? Ha tomado este rol con mucha seriedad y a mucho corazón para agarrar todos estos países de habla hispana y ayudarles a entender qué es esta transformación, ¿no? Qué es esta exponencialidad. Pero bueno, con ello quiero presentarles a Claudia para que nos dé la plática el día de hoy. Claudia, bienvenida. En este mundo virtual, vaya, nos podemos conectar así, yo acá, tú en el coche. Esta ciudad nos sorprende de vez en cuando, pero bueno, te tenemos acá, un gran placer y bueno, empecemos. Bueno, no, Nicolás, de verdad, muchas gracias a todos por su paciencia. Ha sido una jornada tremenda esta de poder llegar, pero ya estoy muy cerca, entonces vamos a hacer esto en tiempo real y me siento muy contenta de poder estar con ustedes porque como tú lo decías y también lo veíamos en el video, la realidad es que una cosa es y la transformación de las compañías en el Silicon Valley y otra cosa es la transformación que estamos viviendo nosotros en América Latina. ¿Y por qué digo eso? Porque, como decías, yo estuve y he tenido la oportunidad de vivir estos procesos en otros lugares y la realidad es que muchos de los ejecutivos que participan en nuestros programas en Estados Unidos a veces tienen mucha dificultad en aterrizar estos conceptos, porque nosotros estamos en un ecosistema un poco diferente. Es un ecosistema menos virtuoso, mucho más asimétrico, en donde la realidad es que sacar adelante estas iniciativas, seas una startup o seas una compañía tradicional, tiene desafíos muchísimo mayores a los que vemos en este tipo de lugares. Entonces, lo que quiero compartirles hoy es precisamente el aprendizaje que hemos tenido en estos ya 3 años. Justo haciendo anecdótica, quisiera contarles que a raíz de la pandemia hubo una gran oportunidad, ¿no? Porque además de todo, Singularity, la gente piensa que nosotros sí estábamos preparados, ¿no? Porque por el perfil de la organización, por el tipo de cosas que hacemos. Y la realidad es que teníamos una comunidad conectada digitalmente muy fuerte, pero al final de cuentas Singularity era una organización que estaba basada en experiencias inmersivas con todos sus ejecutivos. Pero les cuento eso porque a raíz de la pandemia se da una gran oportunidad y es que precisamente nosotros desde Colombia tuvimos la oportunidad de crear una escuela digital. Antes, la única oportunidad de participar en nuestros programas era pues participar en los eventos y en los encuentros presenciales, ya fuera en San Francisco o fuera en algunos lugares puntuales del mundo, pero la realidad es que muy pocos ejecutivos latinoamericanos tienen la oportunidad de participar en estos programas y cuando estás allá, pues vives 8 días increíbles, inmersivos, en los que ves el mundo, pero que es difícil realmente después volver a casa y tener todo un equipo al frente
a cargo y materializar esto en acciones concretas. Entonces, lo que les vengo a compartir es como esa gran oportunidad que tuvimos de crear esta escuela digital que se llama Mente X, nos ha permitido entender mucho del contexto y del entorno de América Latina, de los retos y de la manera como se puede ejecutar esto. Y por eso le quisimos poner a esta charla innovar y no morir en el intento. Así que vamos a hacer esto a dos manos, Nicolás, y bueno, feliz de tenerlos por usted. Ahora acá ya estoy casi que llego, entonces sí me gustaría también invitarlos a los que están conectados a que nos pongan en el chat un poco las compañías en las que están, los roles, los retos que tienen para que hagamos de esto sobre todo una gran conversación de aprendizajes de los que tenemos nosotros de nuestro lado acompañando a las compañías y de los que ustedes están viviendo también en la práctica. Entonces, pues vamos adelante. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. Ya no les voy a hablar más de mí, tú ya, mejor dicho, hiciste una gran presentación. Y sí quisiera traer a colación esto, ¿no? Y es que estamos viviendo un momento único, único en nuestra región, porque yo creo que para ninguno es raro y además se nos hace un poco paisaje decir que las empresas tecnológicas están reemplazando a las empresas tradicionales, ¿no? Vemos siempre las listas del Forbes 500 y este tipo de listados y decimos, uy, este año desaparecieron tales compañías o cada 3 meses desaparece una compañía de la lista para ser reemplazada por una empresa tecnológica, pero la realidad es que esto nunca había pasado en América Latina. La realidad es que las empresas tradicionales de América Latina llevan posicionadas en estos rankings un buen tiempo y esa situación por primera vez pareciera que estamos entrando en una década en donde esto va a cambiar. Y el gran escenario en el que estamos es este que les traigo acá. O sea, el año pasado, incluyendo México, ya teníamos una lista de 42 unicornios en la región, de los cuales realmente muchos en México y muchos también en Brasil. Y teníamos un primer unicornio que apareció en Chile, que es Betterfly, que está enfocado en transformar, digamos que todo este mundo del InsurTech. Pero esto a qué nos llama, a que esta situación de tener empresas tecnológicas que van a empezar a desplazar empresas tradicionales es algo que se va a volver una realidad en esta década. Para darles un sentido de realidad, tan solo en Colombia llevamos varios años teniendo un único unicornio, que era Rappi. Acabamos de anunciar otro que se llama Avi, que está más en el lado de PropTech. Pero la realidad y lo que es realmente impresionante es que en la lista de lo que son los futuros unicornios, que son llamados el Club de los Unicornios, ya tenemos 20. Es decir, que esto de la exponencialidad tecnológica se está viendo realmente en la práctica y pasamos de 1 a 20. Esa es la magnitud del fenómeno de lo que estamos viendo. Y como les decía, no es una hipótesis, hay un estudio muy interesante y si quieres, Nico, pasa al siguiente, que se llama Tecnolatinas. Esto es un ejercicio que ha venido haciendo el BID ya de una manera, digamos que está empezándose a volver una práctica. Y esta es la realidad. O sea, en estos últimos 10 años estamos viendo un fenómeno en donde de manera imperceptible las compañías tradicionales de Latinoamérica están perdiendo valor de mercado. Y según la estimación del BID, pues en la última década han sido más o menos 214 billones de dólares de valor de mercado que han perdido las empresas tradicionales, las 39 billones que han perdido las empresas tradicionales y las tecnolatinas o estas empresas de bases tecnológicas son las empresas que se han valorizado 214 billones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces decimos las empresas tecnológicas van a reemplazar las tradicionales y esto al final es parte de la naturaleza de lo que vivimos en el mundo de los negocios todo el tiempo, pero la realidad es que en América Latina no nos podemos dar ese lujo. Podemos dar ese lujo porque la velocidad a la que están creciendo las empresas startups y estamos viendo que son exponenciales. Igual si pasara esto mañana y desaparecieran las empresas tradicionales, tendríamos un problema terrible en términos de ingresos, de la calidad del empleo
incluso del sustento de nuestras democracias, porque gran pilar de la democracia es el tejido empresarial de América Latina. Y de hecho, en el caso de Colombia, el año pasado hubo una noticia que, bueno, el año pasado empezó y este año, digamos que se concretó, que fue precisamente un proceso de toma hostil que vivió una compañía muy relevante, un grupo empresarial muy relevante de Colombia, que es el Grupo Sura, y que también ustedes acá en México lo ven, que tiene compañías de seguros, fondos de pensiones, y apareció un inversionista colombiano junto con un grupo de Emiratos Árabes y a través de una toma hostil se hizo propietario del 30% de las acciones. ¿Por qué menciono eso? Menciono eso porque una gran discusión respecto a la gestión del equipo directivo de la empresa, porque se estimaba que se adquirieron esas acciones a un precio muy bajo y que esto se hizo en detrimento del accionista y que seguramente había un proceso de mala gestión. Pero la realidad es que si sometiéramos a un proceso de toma hostil, si las compañías tradicionales fueran víctimas de un proceso parecido a este, que simplemente es las reglas del mercado abierto, pues muchas empresas vivirían lo mismo. Y ahí les estaba mostrando en línea roja y subrayado el caso de varias empresas precisamente mexicanas, en donde uno dice, bueno, son grandes empresas, pero vemos que están perdiendo valor de mercado compañías como Bimbo o como Claro. Entonces es un tema muy, muy importante para que podamos tener en cuenta y sepamos que esto ya no es una hipótesis, es una realidad, es una razón de preocupación que nos hace pensar que debemos movernos muchísimo más rápido en la transformación de nuestras compañías y seguramente entender puentes de colaboración mucho más robustos y más activos con estos nuevos jugadores que tienen realmente una base tecnológica y que son finalmente estas compañías tech, PropTech, EdTech, FinTech, HealthTech, de cualquiera de las industrias que estamos viendo. Entonces, si pasas un slide más adelante, podemos ver que esto está obedeciendo a muchas tendencias, ¿no? Y es que tenemos unicornios, es decir, tenemos una gran lista de compañías que ya están, digamos que, amenazando ya digamos que participaciones de mercado real, o sea, ya no estamos hablando del océano azul, sino que estamos hablando del océano rojo, se están metiendo en los core business reales de las empresas tradicionales. Lo segundo es que el capital de riesgo está creciendo de manera muy significativa. América Latina por ahora no canaliza, digamos, cifras multimillonarias como las que vemos en otros ecosistemas y mucho menos inversiones a largo plazo. Lo que tenemos es más un fenómeno de exits mucho más enfocado en empresas que rápidamente se rentabilizan. Y, pero, sin embargo, esto está creciendo enorme. Y si lo miramos en tasas de crecimiento interanual, sí somos ganadores en tasas de crecimiento interanual. Y se volvió, digamos que un hotspot, digamos que global de inversión. Hay muchos fondos nuevos y eso está moviendo muchísimo el escenario. Y por último, también los países están adquiriendo mucha madurez regulatoria. Oímos varios países hablando ya de sandbox regulatorios y de espacios que realmente están permitiendo que haya un entorno un poco más favorable para que podamos darle vía y agilizar y acelerar el crecimiento de estas compañías. Y por último, también es importante señalar que este modo de hacer negocios tiene particularidades muy específicas y que hoy en día tenemos una nueva estirpe de emprendedores que realmente aprendieron a hacer este tipo de negocios y lo están haciendo de manera serial. Y es algo que vemos en todas las geografías, fundadores que son fundadores de compañías seriales. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos el caso de la Rappi Mafia, en donde han nacido más de 60 compañías. Ahora, he llegado a Interlomas, afortunadamente, entonces denme 2 minutos y ya seguimos con esta conversación. Y lo que me gustaría, Nico, es que mientras tanto vayas animando y conversando con todos qué es lo que está pasando allí, cómo lo ven ustedes, cómo comentamos este escenario que les estoy dando desde mi visión. Me encantaría oírlos a ustedes mientras que suben el ascensor, ¿vale? Perfecto, perfecto, gracias. Claudia, acá te esperamos. Bueno, yo personalmente les puedo compartir que fui parte de uno de los cursos que da Singularity University de pensamiento exponencial, ¿no? De crecimiento 10X, ¿no?
Y la verdad es que una de las partes más importantes que hace es, te ayuda a abrir la mente, te ayuda a abrir los horizontes y en realidad cambiar la forma tradicional que vemos el negocio. Yo siempre he dicho, yo vengo del mundo lineal, ¿no? 30 años entre consumo, farmacéutica, retail, ¿no? Donde tu crecimiento era uno más uno más uno más uno, ¿no? Cuando empiezas a ver estos ejemplos, ¿no? Porque una de las formas que Singularity básicamente te presenta el caso, o los casos, son casos reales, ¿no? Donde te demuestran cuál fue la idea disruptiva y cuál es ese crecimiento que cada una de esas ideas disruptivas te lleva a alcanzar, ¿no? Y cambias la mentalidad, cambias la forma de ver el negocio y empiezas a generar estas ideas, ¿no? Adentro de tu negocio que podrían llevarte a cierta exponencialidad, ¿no? Singularity University fue fundada por varias personas, pero una de ellas es Peter Diamandis, ¿no? Junto a Peter Diamandis está Elon Musk, ¿no? Y varias personalidades estadounidenses de crecimiento exponencial, ¿no? Y han decidido compartir con el resto del mundo, ¿no? Su modelo de negocio, su modelo de pensar y estas ideas disruptivas, ¿no? Que vienen creciendo en los últimos años, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tenemos como empresarios o como líderes de industria es esta disrupción tecnológica que tenemos, ¿no? ¿Cómo va a afectar nuestros negocios, ¿no? Yo siempre que me he sentado con líderes de industria, siempre la pregunta ha sido, ¿cuál es el disruptor de tu industria, ¿no? Y muchas veces la gente piensa pues que no debería ser, pero lo hemos visto desde el inicio con un blockbuster o lo que streaming ha hecho a la industria de música y de cine. Pero al igual, yo me acuerdo, uno de mis primeros trabajos, mi primera chamba, fue vender boletos en una agencia de viajes, ¿no? La comisión tenía 17 años, al día de hoy yo creo que son pocas las agencias que existen, son más corporativas que cualquier otra cosa, pero igualmente, digamos, vas viendo los clasificados en el periódico, las páginas amarillas, ¿no? El celular, ¿no? Yo me acuerdo en los años 90, cuando empiezan a crecer todas estas empresas, empieza el boom de Internet, que todo el mundo decía que si era apto para utilizarse en un dispositivo móvil. Y existía el flip phone de Motorola, ¿no? Donde tú decías, no, pero a ver, es imposible. Y este tipo de comentarios tumbaban las acciones a ese punto. Al día de hoy, yo tengo un par de teléfonos viejos en casa y mis hijos que tienen 10 y una que va a cumplir 12 años, para ellos es como encontrar un tesoro, a decir, le empiezan a picar a las teclas y es, bueno, pero ¿cuándo sale la cámara? ¿No? Y la verdad es que, vaya, nos hemos transformado en este tiempo en seres impacientes, ¿no? Al día de hoy, si tú ves en cuestiones en cuántos segundos captas la atención de un consumidor en un anuncio en medios digitales es menos de 2 segundos. Si no lo captaste, lo pierdes. Entonces creo que todo esto nos lleva a en realidad entender que estamos en un entorno de cambio aceleradísimo, ¿no? Porque ya los ciclos y los cambios no son de 10 años ni de 5 años, pueden ser de 2 a 3 años, o mucho menos en algunas ocasiones, ¿no? Y creo que eso es parte del tema, de la enseñanza, de las herramientas que te trae Singularity University, ¿no? Y creo que una de las partes también importantes es que constantemente están innovando y cambiando su programa. Su propósito, a mí me encanta su propósito, que es afectar 1 millón de personas en el mundo, ¿no?
y creo que con estas diversas cursos, acciones que tienen, la verdad es que están transformando, en gran parte ayudarlos a transformar, ¿no? Esto empezó hace varios años y la verdad es que traerlo a América Latina creo que es un gran logro, ¿no? Y hemos tenido más de 300 estudiantes que se han afiliado. Por CX o Forum tenemos un precio preferencial con ellos que nos ayudan, ¿no? a nuestros aliados y a nuestros miembros de la comunidad de SASSTEC. Pero bueno, ya llegó Claudia, ¿no? Hola. Bienvenida, Claudia. Hola, estás como es un reality show. Sí. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, por acá te tengo, ¿no? Bueno, sigamos. Pues, sigamos entonces en esta conversación que estábamos y decíamos que tenemos ese entorno que está generando esta gran revolución, ¿no? Y si tú lo ves, Nico, a ver, pasemos acá si no te interrumpo más, eso es lo que se está esperando. O sea, este es el listado yo les decía, Colombia tiene 20, pero miren ahí el listado de sus unicornios, miren lo que es México. Es una cosa brutal, ustedes ya lo ven, ¿no? Ya uno anda, hoy que estuve por la Ciudad de México caminando, es impresionante ver que al final hoy la publicidad acá en la Ciudad de México, la participación de startups en el espacio comercial es muy significativa y vemos una dinámica que de hecho está rompiendo hasta el entorno laboral, ¿no? Se ha estado hablando este año mucho del Big Resignation en Estados Unidos, de esta cantidad de personas que están dejando sus trabajos porque quieren otro estilo de vida. Y pareciera que en América Latina se ve eso, pero hay un fenómeno paralelo y es que todo el talento de la región lo teníamos las grandes compañías, ¿no? Y hoy en día ese talento de las grandes compañías está fluyendo a las startups. Entonces, también hay una competencia tremenda por el talento y ya las startups están llegando a un nivel de madurez en donde no solo están buscando, digamos, que a esos jóvenes emprendedores que tienen toda la potencia y la capacidad y el entusiasmo, sino a ejecutivos consagrados, que es mucho lo que pasa en la movida de las compañías tecnológicas americanas. Entonces, con eso quiero como generar una alarma, pero también una gran expectativa, porque en estos miembros de esta comunidad sé que hay muchas preguntas detrás diciendo cuál es mi agenda profesional, para dónde voy, y lo que está empezando a pasar es no solo que te tienes que pellizcar para seguir estando en el mercado, sino que también hay una gran oportunidad de poderse conectar en estos espacios y de poder estar también, ¿por qué no?, moviéndose a este tipo de entornos. Entonces, lo que les quiero compartir, y si quieres dale Nico, es de qué magnitud es la velocidad. Tú estabas diciendo, sí, ahora los cambios se dan en 2 o 3 años, pero esta es la realidad. O sea, una startup poderosa crece entre 5 y 7% a la semana. Entonces, muchos de ustedes a veces en las conversaciones que tenemos con nuestras compañías con las que trabajamos nos dicen, estoy haciendo un esfuerzo tremendo de revolución y transformación digital y no sé qué, y no nos están dando los resultados. Entonces, el objetivo de hoy es entender por qué ellos crecen 5 a 7% a la semana y nosotros tenemos compañías con unos capitales importantes, sin límites de inversión, con equipos súper robustos que no logran este gran tema, ¿no? Y parte del tema es sí de agilidad, pero también se lo digo yo, ha sido parte del aprendizaje de nosotros en este periodo, es entender que también hay que saber en qué industria me estoy metiendo. No es lo mismo estar en un negocio bueno a un negocio malo, entonces hay que medir las expectativas en función de dónde estoy yo entrando a jugar. Y segundo, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hablo con María Ángeles. Sí, aparte de que... Vámonos a él. Hablamos del grupo Milay, ¿cómo está? Y es que Hola, Antonio, muy bien. ¿Tú? de todo esto hay digamos que un gran secreto financiero, y es las empresas de base tecnológica al final
tienen sentido y hacen inversiones millonarias. Mucha gente dice, ¿por qué? Porque esta gente levantó 100 millones de dólares o 200 millones de dólares y dan pérdidas. Los que estamos muchos de los que están en el lado de las empresas tradicionales dicen, esto es como una estafa, estamos viviendo una gran estafa, esto es una nueva burbuja, esta gente levanta mucho dinero, gasta mucho dinero y al final eso no es un negocio. Entonces no me vengan a decir que crecen mucho, pero que al final pues no tiene ningún mérito porque nosotros no crecemos tanto, pero al final somos rentables. Y lo que hay detrás de esto es que tú tienes que invertir en tecnología por dos razones importantes para que estas inversiones tengan sentido. Y es, una, es que te tienes que quedar con el mercado. O sea, en el mundo tecnológico, la gracia está en que al final hay pocos ganadores. O sea, la idea de que el mundo tecnológico es súper democrático, hay espacio para todos, no es verdad. En cada segmento hay grandes ganadores y hay que coger ese mercado lo más rápido posible. Y esa es una de las razones por las cuales las startups efectivamente tienen tanta urgencia y también invierten tantas cantidades de dinero. Y lo segundo es que la razón financiera de esto es un concepto de los que inspira a Singularity, que es una de las famosas 6Ds, y una se llama democratización. Y democratización tiene que ver con esto porque al final lo que queremos es tener un costo marginal cero. Es decir, el sueño que hay detrás de una empresa tecnológica es cuántas unidades tengo que producir, cuántos servicios, cuánta atracción tengo que producir para que en un momento dado esta inversión tecnológica que yo hago empiece a tener un costo marginal cero para yo realmente comerme el mercado y romper las reglas del mercado y ser súper competitivo. Y les quería traer este ejemplo de Mercado Libre, porque como ustedes saben, Mercado Libre es tal vez pues, es uno de los primeros unicornios que tiene América Latina, que juega en las grandes ligas, que es la del retail, que es una de las más sofisticadas que hay en el mundo junto con FinTech. Y uno ve lo que pasó el año pasado y es, ellos crecieron un 60% en ese cuarto trimestre. Y sí lo vemos cuando vemos cuál es el retorno de todo ese riesgo, porque sin duda hay mucho riesgo y hay muchos fracasos también. Tasas, si quieras más adelante, podemos ver lo que le pasó a todos los grandes, a los famosos Big Tech. Si ustedes ven, las tasas de crecimiento son impresionantes, pero lo más impresionante es la rentabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegaron al costo marginal cero. Entonces, con eso, ¿qué reflexión quiero hacer? Cuando yo les decía, tengo que saber qué cancha quiero jugar. Si yo estoy apostándole a hacer transformación digital en mi compañía para mejorar un poquito, para ser un poquito más competitivo, para ser un poquito más barato, pues básicamente estoy metiendo un montón de dinero que no necesariamente va a tener el mismo retorno que tengo yo en el escenario de las empresas de base tecnológica. Así que es clave entender que estamos jugando dos juegos diferentes y que en parte lo que está pasando es que hemos empezado a aplicar muchas herramientas del mundo de las startups y hoy en día en nuestro lenguaje todos ustedes van a decir que están metiéndose en las tecnologías Lean, en las metodologías Lean, que tienen squads, que están de cabeza en el agilismo, pero si detrás no hay una estrategia como esta, de decir cómo va a quedar con el mercado, cómo estoy rompiendo la propuesta de valor, pues al final la realidad que tenemos es que no vamos a tener los mismos resultados. Y no vamos a tener los mismos resultados por esas razones en particular. Entonces, vámonos un poquito más adelante y es, esto que les vamos a compartir tiene que ver con el aprendizaje que no lo aprendimos en el Silicon Valley, lo aprendimos el día en que nos vinimos a América Latina y empezamos a oír qué es lo que está pasando en la realidad de cada una de sus compañías, ¿no? Y en esa realidad, pues esto es lo que ha pasado. Digamos que está incluso más viejita, ya vamos en 900 alumnos que hemos tenido de la escuela digital. Ustedes ven, el 60% son C-Level y ahí hay una reflexión súper interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de desarrollo de habilidades y de upskilling y de reskilling, pareciera que eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Cuando lo vemos decimos, eso es el resto de mi equipo, o sea, necesitamos programadores, necesitamos gente que haga analítica de datos, gente que efectivamente traiga estas nuevas habilidades. Pero el problema de lo que estamos viendo acá es que los directivos necesitan también desarrollar todo un set de skills, que es como el equivalente al full stack de este proceso de disrupción. No necesitamos solo full stack, ingenieros full stack, sino que realmente necesitamos ejecutivos C-level del full stack. Que también lo que estamos viendo acá es que esto es un proceso que entre más top-down sea, más eficiente es.
y muchas de nuestras compañías lo están haciendo bottom-up. Entonces, también tiene mucho que ver con cómo ponemos las fichas en el tablero. No da lo mismo poner las fichas en cierto orden que en otro orden, así como no da lo mismo entender en qué industria estoy jugando y qué jugada voy a hacer. Y esos, digamos, que los aprendizajes que quiero compartir hoy con ustedes. Entonces, vámonos a la práctica, y de verdad los animo a que si tenemos comentarios, si tenemos preguntas, pues vayamos haciéndolas para que miremos un poquito. Y les quise traer aquí algunos ejemplos, ¿sí? Les decía, no todo el mundo va a la misma velocidad. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que estar haciéndose es, ¿a qué velocidad va mi industria? ¿Sí? Hay resultados que son obvios, ¿no? Los que están en el sector financiero saben que eso es una amenaza real. Las fintech y retail son los sectores e-commerce más maduros que hay en el entorno tecnológico. ¿Cómo hago yo para saber qué tan rápido va? Pues miro cuál es la tasa de crecimiento anual de la industria, miro cuánta plata hay de capital de riesgo metida ahí y de qué tamaño están dimensionándose los mercados. Porque una cosa es el mercado que teníamos nosotros bajo la estructura tradicional y otra cosa muy distinta es el mercado futuro, ¿sí? Y pongo ahí un ejemplo. En HealthTech, el mercado futuro sobrepasa varias veces el mercado actual porque tenemos una mega tendencia llamada longevidad. Vamos a vivir más, vamos a vivir mejor, y el uso de los servicios de salud, no solo para atender a las personas enfermas, sino para predecir toda la set de riesgos que tenemos nosotros, es enorme, ¿no? Entonces, el nivel de consumo que hay detrás de eso es enorme. Entonces, mírenlos ahí, o sea, cuando uno dice, estoy creciendo, tuvimos un rebote, estoy creciendo al 10 o estoy creciendo y se pone feliz, miren las tasas de crecimiento, es que estamos hablando de tasas de crecimiento interanual que en fintech son del 26% al año. Entonces uno debería decir, mínimo yo tengo que meterme ahí. Y les puse ahí dos barras. Una barra es qué está pasando en las empresas tradicionales latinoamericanas y qué está pasando en los unicornios. O sea, a qué velocidad van los tradicionales y a qué velocidad van los no tradicionales, los de base tecnológica. Entonces, si nos vamos a fintech, pues fintech ya es, o sea, todas las industrias fintech están con los pelos de punta haciendo muchos ajustes, y uno puede ver en el sector fintech muchas spin-off, ¿cierto? Muchas spin-off de compañías que están trayendo un montón de capacidades para ponerse un poco al día. Pero en la región ya tenemos 5 unicornios. 5 unicornios que están rompiendo la industria de manera significativa. Y pensemos nosotros, digamos, en cosas grandes, pues uno ve un Nubank, que al final es uno de los grandes bancos digitales del mundo, pero eso pronto va a pasar. Ve, por ejemplo, y volvamos al caso brasilero, ve un CloudWalk que está rompiendo la industria de los pagos, ¿sí? A partir de blockchain. Y si nos venimos a México, pues pensemos en Bitso, por ejemplo. Entonces, allá hay demasiado movimiento y ese número se va a multiplicar. Muy pronto estaremos diciendo que son 20, fácilmente. Entonces, si yo estoy en el sector financiero, para mañana es tarde, ¿sí? Estoy tarde, ¿sí? Y tengo una amenaza real de mercado, ¿sí? Mientras que si nos vamos al tema de e-commerce, también tenemos un mercado enorme. Yo les decía, este es el mercado más grande que hay en el mundo. También tenemos unicornios de cobertura regional, y ahí quien está liderando sobre todo, pues obviamente es Argentina, ¿no? Con Mercado Libre. Pero tenemos unicornios y que tienen un comportamiento distinto, son regionales. ¿Sí? Son regionales, entonces ya no es la misma discusión que pasa en fintech, que es un poco más difícil, a veces hay barreras regulatorias, y allí a raíz de la pandemia sí tenemos en el lado del retail una gran transformación. O sea, si hubo algún sector que se transformó de manera significativa en nuestra región en la pandemia, fue precisamente pues retail y e-commerce de manera transversal en todas las industrias. EdTech es la gran... EdTech y HealthTech en América Latina son los grandes descubrimientos, las estrellas nacientes de esto. Ya tenemos varias EdTech que van a ser unicornios muy pronto. Entonces ahí hay una gran revolución para el mundo educativo y para el mundo de upskilling y reskilling de sus empresas, porque de fondo lo que hay es cómo estas organizaciones se pueden volver realmente aliados de lo que ustedes están haciendo.
y necesitan meterlos ahí adentro de su pipeline si quieren tener los resultados que realmente están buscando. Foodtech, cuando uno lo ve, tiene unas tasas de crecimiento interanual muchísimo más bajitas, pero es porque es una industria que requiere mucha madurez. O sea, las inversiones en Foodtech, pues al final tienen bases biotecnológicas o cosas que realmente están rompiendo la manera como concebimos la comida, la producimos y la distribuimos. Y sin embargo, es impresionante ver que ya empezamos a tener unicornios. Y cuando hablo de unicornios, piensen, por ejemplo, en un Notco en Chile, que empezó, fue la primera compañía que hizo proteína de base vegetal, ¿sí? Y Argentina es una gran incubadora de biotech. O sea, en Argentina van a pasar cosas, o están empezando a pasar cosas impresionantes. Entonces, no se siente tan rápido, pero sí tiene un gran potencial. Es un mercado enorme que necesita llegar a revolucionar realmente nuestras compañías. Y HealthTech tiene un problema, y es que estamos muy tarde. HealthTech se aceleró mucho con la pandemia, y además son inversiones como las de FoodTech, en donde estamos hablando de millones y millones de dólares. O sea, estas son grandes jugadas, son jugadas de largo plazo. Entonces pareciera que uno no se tiene que preocupar tanto, se aceleró mucho en la región, y aunque sea la buena noticia es que HealthTech se tuvo que, digamos, que pellizcar por la pandemia y por el riesgo de salud pública que teníamos, pero la realidad es que estas startups son muy sofisticadas. Casi todas son startups de genómica, de inteligencia artificial. Entonces, si no nos movemos muy rápido, van a disrumpirse también todos esos modelos de negocio estructurados que tenemos. Hay una parte muy buena, es que tenemos mucho potencial, y hay una parte muy interesante, y es que esas grandes HealthTech les ha costado trabajo llegar a mercados emergentes. Es como si la última milla la tuvieran por descubrir. Entonces, sí estamos tarde, pero hay una oportunidad para estar ahí parados. Entonces, primera recomendación de todo esto, entendamos dónde estamos parados y digámonos la realidad de los riesgos que estamos viviendo. ¿Quieres darle? Después, entonces, vámonos a los errores más frecuentes que les decía. Y el primer error que les quiero mostrar tiene que ver con ese camellito que ustedes van viendo ahí, ¿no? Uno se imagina un camello en la mitad del desierto, mucha sed, y un poco lo que le está pasando a nuestras compañías es que como que les estamos dando una botellita de agua. Entonces todo el mundo sabe que hay que hacer un gran cambio, y en los equipos de gestión dice, vamos a darle un poquito de agua. Entonces vamos a montar un equipo de disrupción que empiece a tener, digamos, como les digo yo, el plan B. Ustedes son los del plan B, pero el reto es que si yo ya estoy en una industria que va muy rápido, no me sirve eso. No me sirve eso, y al final necesitamos nosotros tener una gran reflexión de estrategia. Por lo que les decía, la gran virtud que tienen las startups es que están rompiendo la manera como se hacen los negocios, los pilares donde se sustenta el negocio. Entonces, si yo traigo herramientas tecnológicas, que es ese concepto de transformación digital, a mi negocio, y sigo con mis mismos fundamentales, pues la verdad, pues estoy yendo un poquito más rápido, estoy haciendo las cosas un poco mejor, pero es un crecimiento lineal que me permite saber que puedo mantenerme un poquito mientras que soy el líder. Pero tengo detrás unos que les decimos, los que están haciendo leapfrogging, se están saltando todos los pasos, y en un salto de rana de pronto nos pueden pasar sin que nos demos cuenta, precisamente por el momento de madurez tecnológica que tenemos. Y lo otro es que no solo hay que replantearse el propósito, sino que el gran talón de Aquiles que tienen las empresas tradicionales es realmente el tema de enfoque cliente y de romper los modelos de negocio. Porque al final eso es lo que le da sentido. Cuando uno ve en esta curva de crecimiento de soluciones, pues al final lo que ve es que las empresas tecnológicas aprenden cosas sobre el cliente, y eso genera las famosas familias de productos y servicios. Y en el caso de las empresas tradicionales, lo que uno ve es un montón de proyectos sueltos que unos necesariamente tienen que ver con ese enfoque cliente y con ese cambio que quiero hacer en la industria. Entonces, ese es como uno de los grandes aprendizajes. O sea, tengo que hacer jugadas atrevidas si quiero tener resultados atrevidos. Pasa si quieres, digo. Lo siguiente es que, ¿cómo puedo mirarlo? ¿Sí? Y lo que yo les decía, si tú ya sabes cuál es el plan A, si ya sabes que tu industria va a cambiar, pues no sigas apostándole al plan B. ¿Qué quiero decir yo con eso? Y es,
Por supuesto hay que cuidar los ingresos de las compañías y esa es la gran preocupación de los equipos de management y de gestión, cómo tengo mi cuenta de resultados para que mis accionistas sean felices, ¿no? Y el dilema te parece como esto, ¿no? Pues yo les ponía así esta imagen de llamar a Batman o no llamar a Batman, porque cuando uno llama a Batman, Batman acaba con la ciudad, ¿no? O sea, sí acaba con los criminales, pero también acaba con la ciudad, entonces uno está como en el dilema de qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuál es la recomendación que les puedo dar? Seguramente sí hay que tener plan A o plan B, pero no mande a su equipo élite a que siga cuidando los resultados. Pues el equipo élite tiene que irse a mirar el futuro. Y el equipo que ya sabe cómo se hacen los negocios es el que tiene que quedarse conservando los resultados. Entonces, el primero que se tiene que poner la camiseta es el presidente y los vicepresidentes de la compañía son los primeros que tienen que estar en el plan B y no en el plan A. Y eso es crítico, ¿no? No un pequeño equipo que dice, no, no funcionó, entonces ya pues, espichemos el botón y chao, ¿sí? Sigamos. Otro tema muy importante para validar esto es lo que les digo. En general, todas las disrupciones en las compañías empiezan en la periferia. Cuando ustedes han entrado en estos procesos de disrupción, empiezan a decir, ensayemos muchas cosas, ¿no? Esa lluvia de ideas, de qué puede pasar, pero realmente hay que encontrar rápidamente criterios de selección para saber qué hacer y qué no hacer. Que parte de lo que nosotros hemos visto es equipos realmente sobrepasados. Equipos que hoy en día están tratando de hacer miles de proyectos, no están dando los resultados y no pueden más. Entonces, uno de los criterios que nosotros les sugerimos desde el lado de Singularity es valide cuál es el reto, si es realmente un reto ambicioso, ese, como le decimos nosotros, el moonshot que va a cambiar ese pilar para que valga la pena. Entiendan cuáles son las tendencias, qué tecnologías vienen a ayudar y realmente cómo esto realmente puede ser estratégico para crecer a un 10x, si tiene el potencial de un 10x, y después sí, llame las tecnologías para usar. ¿Cómo se traduce eso en la práctica de Singularity? Nosotros tendemos a decirle a los alumnos, si usted no va a beneficiar a más de 10 millones de personas y no usa una tecnología exponencial para hacerlo escalable, pues ni lo haga. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Va a ser un esfuerzo enorme, ¿sí? Arranquen también con otra cosa, que es lo que está acá. Ya sé que vamos a ir corriendo, entonces, pero ya vamos a acabar. Y es esto. Y es, no vayamos a confundir una spin-off con un proyecto interno. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final nosotros mismos nos hacemos las trampas para que nuestros equipos fracasen. Si estamos rompiendo las reglas del negocio, no va a ser fácil, no va a tener los resultados mañana. Necesito iterar y necesito arrancar con productos mínimos viables. Muy poquita inversión y ver que efectivamente eso tiene la atracción que nosotros queremos. Y ahí les traía el ejemplo de Tesla, cómo hizo toda su estrategia de crecimiento a partir de los distintos modelos que desarrolló. Solo al final ellos están llegando a un escenario de un vehículo que es súper competitivo en el mercado y que hoy se está comiendo las tasas de competitividad, pero no arrancó por ahí. Entonces, lanzar a un equipo que está haciendo el plan B a que sea rentable mañana es un gran error. Porque estamos inventando los fundamentales del negocio. Entonces, ellos van a tener que tener mucha resiliencia, muchos errores, mucho dinero que se va hasta que logren realmente encontrar cómo pasar de esa disrupción en la periferia a una disrupción que va en el core business. Y si quieres pasa al siguiente, en las recomendaciones que tenemos acá, y es esto que veíamos. Entonces, ¿cómo funciona esto en los modelos de negocio? Para que no nos vayamos a confundir con las herramientas que usamos. Es una startup crece con lógica de crecimiento global, disrupción al modelo y alto riesgo, ¿sí? Y cambio, cuando hacemos los spin-offs, decimos rentabilidad local, modelo tradicional, bajo riesgo. Pues no hay manera de que nuestros equipos puedan competir. Le está pasando mucho a FinTech, ¿no? Los bancos están invirtiendo enormemente en los famosos neobancos. Y cuando uno ve la propuesta de valor, dice, y al principio están poniéndose al día, están ganando clientes. ¿Cuánto van a resistir? No estoy tan segura. No estoy tan segura por esto. Listo. Y por último, última recomendación es la tecnología no compra la estrategia. Entonces, si no tenemos una estrategia, no vale la pena hacer, como les decía, esa inversión de mis 5 millones de dólares, de mis 10 millones de dólares para que no funcione. Arranque con un MVP, dele mucho poder a la gente. Y hay una frase muy bonita que tiene un faculty de Singularity, o más que una frase, una recomendación muy bonita, que es un faculty que se llama Tom Chi, y ha estado al frente del equipo de Alphabet, que es como el equipo élite de Google, ¿no?
Y él lo dice, si tú ensayas una vez, las posibilidades de que no le pegues son todas. Si ensayas 3, lo mismo. Si ensayas 90, lo vas a descubrir. Y eso es lo que necesitamos que pase, pero orientado con un portafolio de innovación y una estrategia clara de lo que quiero lograr. No lo sé ahora, pero lo voy a descubrir, porque ustedes tienen las capacidades, el dinero, los clientes, el mercado. Y listo, creo que ya estamos en la última. Dale, entonces, ¿qué es importante? Trabajen en su antifragilidad, es decir, vuélvanse organizaciones súper ágiles, sean ligeros en equipos humanos, o sea, aprendan a trabajar con personas adentro y afuera de la organización, no inviertan en infraestructuras físicas, inviertan en tecnología y entiendan muy bien en cuál industria están jugando, para que seamos claros y digamos cuál es el escenario que tengo. ¿Es negativo, elemente negativo, es positivo? Porque podamos saber efectivamente si incluso el plan B es pivotear de industria. Y hay un ejemplo que a mí me encanta de México y es lo que ha hecho FEMSA. FEMSA al final es un negocio, y la Coca-Cola es un negocio amenazado, o sea, las bebidas azucaradas, no sé qué. Pero ¿qué pasó? Entendieron, por lo menos en el lado de FEMSA, que su capacidad estratégica era logística, ¿cierto? Y hoy dice, estaba mirando los resultados de Colombia hace unas semanas, y hoy en día FEMSA es la farmacia más grande de Colombia. Entonces, pivotear puede ser una opción a partir de los activos y los assets y las capacidades que yo tengo instaladas en mi negocio. No solo tratar de seguir haciendo lo mismo, porque puedo estar parado en una industria en donde yo me estoy comoditizando y no tengo realmente mucho más a dónde crecer. Y hay muchas empresas en América Latina que están trabajando en márgenes muy bajitos, volúmenes muy altos, pero eso tiene mucho riesgo con los temas de automatización. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, puedo desaparecer. Esa es una de las recomendaciones. Evalúen sus capacidades. Dale, Nico. Si quieres, dale otra. Y entiendan a qué quieren jugar. Y yo le digo a esto 4 jugadas maestras. Escojan si quieren ser de la Liga de la Excelencia, que está protagonizada por nuestra querida amiga Reina Isabel. Y dice, uno puede ser un ortodoxo. No todo el mundo tiene que lanzarse a esto, pero tiene que saber que Reinas Isabel les quedan muy poquitas y hay que ser el mejor talento, la mejor oferta. Piensen en Harvard. Harvard no va a dejar de tener alumnos, es muy difícil ser Harvard. La segunda jugada es, si le estoy apostando a esa efectividad, quiero tener un desempeño por encima de la media de mi mercado, ahí sí me monto en el mundo de la transformación digital y hago lo que tengo que hacer. O sí, y ahí les traje un imán que es el Clipper, o sea, lo que hicieron los ingleses precisamente para llegar a Hong Kong más rápido que todos, pues claro, funcionó muy bien. Llegaban esos barcos más rápido que los barcos de vapor porque no tenían que parar en la costa, pero también los Clippers desaparecieron. Y en disrupción, ahí sí están las compañías tech, pero les traje esa imagen que ustedes están viendo, que es un personaje muy, muy importante para México. No sé si alguien lo reconoce. Un gran conquistador. ¿Es Cortés? ¡Claro! Cortés. ¿Y qué hizo Cortés cuando la reina lo llamó a pedirle que se fuera para España a rendirle cuentas? Quemó los barcos. Eso es lo que hacen los disruptores. Hay que quemar los barcos para poder tener esas grandes ganancias. ¿Sí? Y por último, y ventajas. Y por último está el tema de ecosistemas. Hay organizaciones que están diciendo, yo no tengo el talante, no somos innovadores, pero tenemos dinero, tenemos capacidades, conocemos el mercado. Puedo ser un articulador de ecosistemas y lo que voy a sacar es mi billetera y voy a hacer corporate venturing y voy a hacer alianzas con startups, voy a hacer modelos de venture client. ¿Para qué? Para precisamente transformar mi negocio en esa lógica de este es un ecosistema asimétrico y tengo mucho para aportar. Entonces, estos temas que decimos, agilismo, transformación digital, tienen jugadas completamente distintas dependiendo de si ustedes son el IB, la excelencia, la disrupción o el ecosistema. Y eso es lo que necesitamos que piensen y que se vaya. Yo me voy feliz si ustedes se quedan con eso. Las fichas no son las mismas. Entonces, no se queden con fichas genéricas porque van a estar perdiendo su tiempo. Y dale ahí que tenemos en la última. Y es esto que les digo, láncese a experimentar. Y esto es como Frodo. Siempre es miedoso, siempre es empedrado, siempre hay sangre por el camino, pero lo bueno es reconocer el reto, implicarse, eso es el famoso hype cycle, identificar esas barreras, cultivar aliados y al final iterar, porque quien se mantiene y quien tiene toda esa capacidad para hacer negocios que tienen sus compañías, lo puede llegar a hacer. Lo que pasa es que no se puede bajar en el camino, porque esto es como el viaje del héroe.
hay que ir al infierno para poder llegar a tener la recompensa. Y por último, esto, prepárense como tecnológicamente, no hagan grandes inversiones en tecnología, trabajen primero en sus MVPs, creen la arquitectura de datos que ustedes quieren construir, alisten esos datos, limpien esos datos, apliquen las mejores prácticas, es decir, vayan y busquen cuáles son los casos de uso que ya están probados antes de ponerse a inventarse cosas nuevas. Y después sí, creen familias de productos y servicios. Pero no arranquemos a hacer inteligencia artificial si todavía me falta trabajar en esa propuesta de valor que pueda hacer toda la diferencia. Y listo. y ese es el mensaje. Si esperas a estar listo, ya estás tarde. Ese es el gran mensaje. Vamos muy rápido. La tecnología hoy, los que son CFO, ese es el mensaje. No, es que eso no da. Sí, no da ahora, pero en 18 meses sí va a dar. Y si no empezamos a hacer el ensayo, cuando ya estemos listos, hay alguien que lleva 18 meses de ventaja y lo va a hacer mejor que nosotros, así que la oportunidad va a haber desaparecido. Y con eso, pues nada, ¿quieres recibir noticias? Nosotros ahí está el código QR. Tenemos muchas ganas de empezar a hacer cosas con el capítulo de México en particular. Así que si esto es algo que les interesa, pues ya tienen a Nicolás a la mano y a Sonia, que ahora también ya vino a engrosar este equipo, pero lo que queremos es oírlos entender y ver si desde el punto de vista de Singularity podemos seguir aunando esfuerzos para construir un escenario más virtuoso para nuestra región. De verdad, muchas gracias a todos y de verdad, excúsenme el tema del tráfico que me sobrepasó y no hubo nada que hacer, pero bueno, creo que este espacio reality show virtual, pausa y real, pues sí, al final nos conectamos, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por tu presentación, por la información, por compartir con nosotros el día de hoy. Y bueno, queremos abrirlo a preguntas. Sami, si puedes activar los micrófonos o si hay ya alguna de las preguntas en el chat y nos las puedes leer con gusto. Creo que Claudia nos puede ayudar a responder cualquier duda o pregunta o cualquier idea que puedan tener. Sí, yo iba a invitar a eso, Nico y Clau, a los que nos están acompañando, tanto presencial como virtualmente, que comentemos dudas, inquietudes, retos, situaciones que hayan tenido, porque esto enriquece mucho la conversación y de eso se trata, ¿no? De que podamos un poco compartir esas experiencias que estamos teniendo todos, que como decía Clau, a veces pensamos que ya estamos del otro lado y no, o al contrario, estamos esperando poder estar listos para arrancar y se nos va el tiempo. Entonces, no, adelante, quisiera escucharlos a todos. Por mi parte es agradecerle a Claudia que aprovechando tu visita a Ciudad de México, pues quisiste acompañarnos para seguir dándole más valor a nuestra comunidad de CFOs, CMOs y CIOs en México. Pero no, los queremos escuchar, están muy tímidos. Yo sí te preguntaría algo, porque tú hablas de Health Tech, Food Tech, EdTech, E-Commerce y FinTech. Sí, ¿Hay algo más? Sí, de todo, o sea, lo que pasa es que quería tener, era una lista selectiva, pero todo está pasando. Mira, para poder señalar algo que nosotros todavía no vemos y que tiene mucho potencial, es todo este tema de Climate Tech. Cuando uno lo ve en inversiones, va a ser la burbuja más gigante que hayamos visto. Porque además va a tener muchas inversiones de gobierno, ¿no? Y porque además en esa industria está pasando algo muy interesante y es que los jugadores tradicionales son los vehículos de la agenda de transformación. Entonces tú ves a las petroleras haciendo grandes jugadas, que es tan sofisticada esa industria que necesita la implicación de ellos. Y en esa industria hay un pedacito que tal vez uno puede tocar un poco más, que es todo el tema de la industria del transporte y de los vehículos. Esa industria está llegando a un nivel de madurez tremenda. ¿Sí? O sea, y ya el mundo de los vehículos eléctricos, el mundo de los vehículos autónomos, ya vemos cosas impresionantes. O sea, ya vemos
países que tienen agenda y dicen al 2050 o al 2030 no vamos a tener vehículos tradicionales. Y eso va a cambiar sustancialmente la industria a una industria realmente digitalizada, donde de punta a punta vamos a saber, y la abundancia de datos que se viene ahí, al final dice el negocio, los que están por ejemplo, en el negocio de energía o electricidad, es otro, porque si yo voy a tener, y acaba de salir un ejemplo muy bonito que les quería comentarles hoy, es Tesla. Esta semana salieron varias noticias contando, Tesla tiene la base de datos más grande de movimiento humano, que con sus láseres pues mapea todo, y lo que ha mapeado es millones de personas cogiendo cajas de pizza, cargando su mercado, haciendo miles de actividades. Lo que está diciendo, y cuando hablamos de familias de productos y servicios, ahí hay un ejemplo, seguramente la siguiente iteración de Tesla es robótica y son los famosos autómatas, ¿no? Que al final están alimentando un mundo de inteligencia artificial tremendo. Entonces ese es, por ejemplo, uno de esos que no vemos porque está en etapa temprana. O sea, vamos en ese hype cycle, en awareness, pero va a moverse demasiado rápido y va a cambiar las reglas del juego. Hay que estar atento al caso. Sí, sí. Y lo otro es biotech, porque biotech es una gran sombrilla que va a cambiar todas las industrias. Le pega a healthtech, le pega a foodtech, le pega a agritech, a desafíos tremendos de la región, y ahí han pasado cosas impresionantes también. O sea, desde la secuenciación genética han habido muchas cosas, y ahora estamos siendo capaces de entender cómo se comportan las proteínas y cómo se simula eso. Hay una base de datos muy importante que se llama AlphaFold, y estos días anunció un crecimiento de 10x en los datos que tenía desde imagínense lo que puede pasar en la farmacéutica, en todo. ¿Cómo es la base de datos, Claudia? Se llama AlphaFold. Es impresionante. Si quieren, ahora lo busco y te lo mando, Sonia, pues, o a Nico, para que lo pueda compartir con todos y les den una mirada. Entonces, ese es otro gran tema, pero son muchas, empiezan a haber muchas subverticales, ¿no? Y ahí es, digamos que uno está viendo, empezando a ver que son nichos y nichos y nichos. Voy a dar un ejemplo. En salud, uno se imaginaría que esto es telemedicina, ¿no? Pero salud es un mundo brutal, ¿no? Por ejemplo, en el mundo mexicano, ahora hace poquito vi la historia de una startup que se llama Plena, y está enfocada en servicios para las mujeres. Entonces es una vertical que se llama Femtech específico, y está centrada a atender de una manera integral todas las necesidades de las mujeres, porque al final todo el tema reproductivo, todo el tiempo es un tema como multidisciplinar y nunca ha sido atendido. Entonces hay mucha gente, y cuando hablo de customer centric, es eso, o sea, empresas completas que dicen, yo soy una financiera de mujeres, yo soy una compañía de salud de mujeres, o sea, y hay empezar a armar verticales en función del individuo y no en función, y empieza a haber mucha convergencia, ¿no? Entonces, porque tú, si quieres hacer una revolución ahí, no es que vendas servicios de salud, es que tienes fintech mezclado con healthtech, con un tema de media. Estas de Plena hacen un tema de redes sociales tremenda, porque entendieron que su nicho tiene mucho que ver con educación para generar tracción. Entonces, hay mucho. Esas 5 son unas agujas en un pajar. Flavio, yo tenía una pregunta porque noté en el slide de inversión que la inversión en HealthTech es casi un poco más del 50% de lo que es el potencial del mercado, aunque el potencial yo creo que es mucho mayor de lo que se ve al día de hoy, ¿no? Y quería más o menos entender, pues me queda claro el mundo retail, que son 7 trillones de dólares a ese punto, ¿no? Y me queda claro, pues obviamente el lado de FinTech. Igualmente creo que por el lado de FoodTech en México tenemos una industria muy potente en cuestión de proteína a base de insectos, ¿no? Que la he venido siguiendo yo. Pero ¿hay alguna razón o el capital de riesgo está viendo diferentes oportunidades y crecimiento? ¿Cómo ves tú el tema, especialmente el capital de inversión ahora, que se piensa que estamos obviamente entrando en una recesión donde los venture capitalists están un poco más
amarrando a decir no quiero que pierdas por tantos años de dinero, quiero un retorno de inversión en 18 meses, ¿no? ¿Qué nos puedes aconsejar a nosotros o a aquellos que estamos tratando de Nosotros tenemos algo? que aprender a ser angel investors de las grandes jugadas, que algo que no mencioné es, nosotros estamos orgullosos de nuestras startups latinoamericanas, o sea, al final genera mucho entusiasmo, pues la verdad es que no son nuestras. Entonces, por eso es que no pueden desaparecer nuestras empresas tradicionales, porque los que han fundado nuestras startups son capitales de riesgo extranjero, así que las empresas tienen founders latinoamericanos, pero no son latinoamericanos. Y eso es algo muy peligroso, porque podemos entrar en una era de muchísimo riesgo y de mucho menos autosuficiencia y autonomía que el que esperaríamos. Lo segundo es que estas jugadas, cuando yo les digo Health Tech o Climate Tech, son jugadas multimillonarias y además de todo tienen un periodo de maduración largo. Nosotros tenemos un ecosistema en América Latina que ha estado invirtiendo mucho como en los fundamentales de un ecosistema de innovación, ¿no? Entonces, como rápido montas un modelo de negocio, pero al final lo que estás haciendo es cambiar de alguna manera la manera como se hace negocio, sobre todo para la base de la pirámide. O sea, cómo llenas la última milla. Y eso es lo que uno ve que hacen la mayoría de las startups. Cuando ya empiezas a tener verticales sofisticadas como estas que estamos nombrando, las jugadas son muy distintas. Porque, primero, una startup de esta es de base científica, no de base tecnológica. Entonces necesita una inyección de capital brutal. Y por eso es que se explica que en HealthTech haya tanto dinero. Los tickets que reciben las startups de HealthTech son brutales. Brutales, o sea, es muy fácil y están todas en inteligencia artificial. Entonces son pocos tickets concentrados en muy pocos que están cambiando las reglas, lo cual significa que vamos a tener una industria de la salud mucho más integrada de lo que nos imaginamos. Y lo tercero es que yo les decía, no hay que tenerle miedo al venture capital. Esto es una gran oportunidad y las empresas nuestras tienen con qué invertir. Pero mi recomendación es tampoco se vayan solos, porque hacer venture capital o corporate venturing o lo que sea que yo necesita muchas habilidades nuevas, un set de habilidades para poder escoger bien, para poder medir el mercado y también tener mucha variedad si no me quiero reventar, ¿sí? Porque necesito distribuir el riesgo. Entonces tenemos muchas compañías grandes que están empezando a hacer corporate venturing, pero un fondo de $80 millones no es nada. Entonces, el mensaje que estamos diciendo nosotros es piensen en plataformas de inversión colaborativas con muchos jugadores de la industria donde realmente sí tengan un fondo significativo para hacer la diferencia, ¿sí? Y por eso te digo, hay tanta plata porque la oportunidad de disrupción del mercado es impresionante. Ok, muchas gracias. De la audiencia ya se abrieron los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Aportaciones. No, creo que aquí había una, ¿no? ¿Esta ya la vieron? No, pero ¿no la podrías leer tú, Clau? Sí. Qué pena es que no tengo las gafas, denme un minuto. En el mundo del e-commerce, al existir Amazon y Mercado Libre, pareciera que todo está hecho. ¿Qué opina para la oportunidad para, no entiendo qué es el resto? A ver, si quieres, yo lo digo personalmente. Bueno, Eduardo, ayúdame, ya. Sí, Para la aquí, oportunidad para aplicar aplicaciones regionales. sí, un poco acá la idea y viendo que el tamaño del e-commerce es enorme, 7 trillones, y que tenemos grandes competidores como es Amazon y Mercado Libre, pues uno podría decir, pues todo está hecho, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿hay oportunidad para aplicar aplicaciones regionales que justamente ayuden a democratizar un poquito esto y que se abra para que negocios que no conocen de este mundo y sobre todo que no se los coma justamente el mundo digital, puedan caber este tipo de desarrollos apoyando este tamaño de negocios? Es decir, si se pueden empezar a generar lo que yo le llamo
microoportunidades que desarrollen justamente a segmentos muy específicos. Mira que eso que estás diciendo tú es muy interesante. Si uno dijera, los jugadores que se repartieron en el mercado del e-commerce están, claro, y tú dices, escucha, Amazon, Alibaba, Mercado Libre, ya está uno parado donde repartieron las fichas del juego, ¿no? Pero lo que es súper interesante es que el mundo cambió, ¿no? Hay un tema, y es una gran tendencia de este año, y es todo el tema de supply chain, ¿sí? Porque toda esta crisis de los chips, de los puertos y de todas estas cosas puso, digamos que puso en el escenario lo frágiles que somos, ¿no? Entonces, los que sean capaces de romper las reglas del supply chain son capaces de hacerle una nueva vuelta a la industria del e-commerce. Y de hecho se notó mucho, ¿no? Porque en la pandemia, hablando de las grandes jugadas, y lo veo yo también en los que son, por lo menos, al menos lo veo en lo que está haciendo la gente de Sodimac, Falabella, todo este grupo, todo el Team Chile. Y no es la primera mirada, es decir, tengo canales digitales, pero lo que hay detrás de esto es un reto de automatización y de supply chain enorme. Y algunos que se han empezado a mover a otras jugadas. Ejemplo, como tengo yo si quiero entregar más rápido, como tengo, por ejemplo, una red de distribución propia. Muchas de estas compañías usaban servicios de transporte aliados y hoy en día se lo están replanteando. Entonces, si tú empiezas a pensar cómo hacer disrupción, por ejemplo, a partir de los drones para poder tener un mejor delivery, seguro tienes un montón de oportunidad de disrupción. ¿O cómo puede ser más eficiente vía colaborativas tipo blockchain? Sí. No, ya no es un tema del canal. El canal está check y eso, digamos que hay que tenerlo, si no, no existes. Pero el tema de cadena de abastecimiento, el tema de automatización y el tema de distribución empiezan a ser jugadas en donde seguramente nos falta muchísimo para saber. Ahora, si nos vamos a mirar eso, si uno le quiere dañar el negocio a las Big Tech, ¿no? Pero lo otro es que si miras las Big Tech, empiezas a darte cuenta que están haciendo como tienen retos de crecimiento tan grande, porque la acción se valora en función de esos crecimientos brutales. Pues hay gente diciendo, por ejemplo, que Amazon es el futuro mayor jugador de health tech en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen sensores, porque son predictivos, ya saben un montón de cosas de nuestra vida. Entonces también uno tendría que empezarse a preguntar dentro de ese nicho que yo estoy, qué es todo eso que puedo saber en términos de datos y cómo creo esas nuevas familias de productos y servicios que van más allá de hacer que puedas recibir el producto que tú quieres en el tiempo esperado. Eso ya se comoditizó y si hablamos de eso tienes toda la razón que es un punto chequeado. Pero esa es una industria que tiene una revolución por delante, o sea, toda esa cadena de valor. Allí hay en especial, les recomiendo que le echen una mirada, no es exactamente, pero alguien con el que uno se puede conectar muy bien. Es un unicornio chileno, pero en Estados Unidos, que se llama Newports, que precisamente está agilizando toda esa cadena de logística en los puertos, una cosa impresionante. Sí, uno de los socios fundadores es de Monterrey, ¿no? Con su socio uruguayo y chileno. Es un chico al día de hoy tiene 28 años. Es una cosa increíble lo que ellos están haciendo. Poncho de los Ríos. Quiero conocerlo. Ya quedé ahora que me estás diciendo, estamos documentando 10 casos increíbles, precisamente en la red para que todo el mundo mire. Y bueno, ese es uno de los que nos encantaría tener, así que después te molesto. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más de la audiencia? María Clau, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sami. No, creo que no. Pero bueno. Muchas gracias por su tiempo esta noche. Gracias a ti, Claudia, por llegar hasta acá. Sé que esto es complicado, pero bueno, esto nos ha entregado la tecnología de la virtualidad, ¿no? Gracias a ti, Juan Carlos, por estar con nosotros, Mini, por estar con nosotros, ¿no? Acá presencialmente. Y bueno, espero que les haya gustado. Estamos atentos a cualquier otra pregunta, cualquier comentario en nuestras redes sociales o directamente en nuestros chats de comunidad.
Los invitamos a seguir recomendando, si les gusta la comunidad, el contenido de la comunidad, aceptando cualquier tipo de C-Level de las industrias de México. Y bueno, quedamos a sus órdenes y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Clau. Gracias a todos. Hasta luego. Feliz noche a todos. Abrazos. Gracias, buenas noches, cuídense, bye. Bye. Chao, Gustavo, cuídate.